Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer la trayectoria de la entidad espiritual llamada Yahvé en la Biblia hebrea. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, de la fenicia, de la egipcia, de la persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de la quinta lección es Las cualidades del Dios Sol ganadas por Yahvé. Las deidades más antiguas son el Sol, la Luna y la Tierra, las tres divinidades que fueron concebidas por las comunidades agrícolas por su asociación con la vida vegetal tan necesaria para la sobrevivencia del ser humano y de los animales. Estas deidades no solo imperaron en el Antiguo Oriente, sino también en Mesoamérica y en la América del Sur. Arranquemos entonces con la información suministrada por el profeta Ezequiel en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esta descripción corresponde al interior del templo de Jerusalén previa a la caída del pequeño reino de Judá y la destrucción del templo jebuseo. Digo templo jebuseo porque no existe ninguna evidencia arqueológica de la existencia del templo de Salomón. El profeta Ezequiel denuncia la práctica del politeísmo y de la idolatría antes de que se creara el mito de que la nación fue escogida por una deidad y la falacia que desde su origen fue un pueblo monoteísta. En el lugar santo, en pleno siglo VI a.C., estaban unos 25 hombres postrados ante el dios Sol, en plena adoración ante la mirada de otros dioses. En este sentido, veamos al menos dos grandes pueblos cercanos de Canaán que adoraban al dios Sol y cuya influencia fue tan profunda en la religión judeo-cananea que se extendió incluso hasta el judeocristianismo paulino, pasando luego al catolicismo romano y en nuestros días en el cristianismo protestante y evangélico. En primer lugar, tenemos el culto al dios Sol persa, Mitra, cuyo origen se remonta al tercer milenio antes de Cristo, cuando grupos migratorios ahora conocidos como indoiranios o indoarios comenzaron a asentarse en las regiones de Irán y el norte de la India, respectivamente. Mitra es el dios del sol naciente, el dios de los contratos, el dios de las alianzas y el dios de la amistad. Es oportuno mencionar que en la religión mesopotámica, el rey Hammurabi, el sexto rey de Babilonia, recibe las leyes de manos de Shamash, el dios sol. Shamash significa sol en el idioma acadio. De igual manera, el mítico estadista Moisés recibe de una divinidad las tablas de la ley, escritas, según la leyenda hebrea, por el dios Yahvé. El dios Sol Mitra es invocado en las inscripciones del imperio aqueménida, especialmente durante el reinado de Artajerjes II,
en el cuarto al tercer siglo antes de Cristo, y era aún reconocido durante el periodo sasánida entre los años 222 al 651 después de Cristo. El nacimiento del dios Sol persa, llamado Mitra, se creía que había ocurrido en una gruta en el solsticio de invierno y su aniversario se había conmemorado el 25 de diciembre. El mitraísmo rivalizó fuertemente con el cristianismo primitivo, porque según Justino y Tertuliano, había un banquete ritual similar al ágape de la Cena del Señor o Santa Cena o Eucaristía. Y el bautismo por inmersión era una ceremonia iniciática, simbolizando la muerte y la resurrección, así como es presentado por el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Además, guardaba el domingo como día sagrado. Era una deidad milagrosa, contaba con 12 discípulos y su nacimiento fue de una virgen. Sobre estas y muchas otras similitudes entre el mitraísmo y el cristianismo primitivo, recomiendo el libro titulado Los misterios paganos y el misterio cristiano, escrito por el sacerdote católico, excomulgado lógicamente, Alfred Loise, teólogo, filósofo e historiador francés. En segundo lugar, tenemos el culto al dios sol egipcio, Atón. La historia arranca con el sucesor de Tutankamón, el último faraón llamado Jejerperura-Ay, que reinó desde el 1331 al 1326 a.C., y que expulsó de la ciudad de Aketatón a los adoradores de Atón, el dios sol. Los egipcios expulsados que se refugiaron en Canaán se llamaban Yahuds, y con el tiempo fundaron el reino Yehuda o Judea, administrada entonces por el imperio egipcio. La adoración al dios Sol se instaló sólidamente en Judea, esto a través de los sacerdotes egipcios en el panteón judeo-cananeo de Jerusalén, el templo jebuseo. A estos sacerdotes egipcios del dios Sol o Atón también se refirió el profeta Ezequiel diciendo: Ezequiel 44, versículos 6 y 7 dice: Y dirás a los rebeldes de Israel, así dice Adonai Yahvé, oh casa de Israel, basta ya de todas vuestras abominaciones que cometiste trayendo extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estén en mi santuario y profanen mi casa cuando ofrecéis mi pan, la grosura y la sangre, invalidando mi pacto con todas vuestras abominaciones. Los sacerdotes de Jerusalén no estaban preocupados con el Dios Yahvé, en cuyo nombre decían y hacían lo que bien querían. Los sacerdotes de Yahvé estaban interesados en los ingresos que dejaba la fe en los ídolos, por ellos administrados en el templo, y a tal efecto contrataban sacerdotes expertos en una deidad extranjera para conectar con la divinidad a su cargo al hombre necesitado de algún milagro, y así se incrementaba la clientela. Por tanto, y para maximizar la ganancia, ofertaban al pueblo las deidades más veneradas, todas ellas en un solo lugar, en la casa de oración para todos los dioses de todas las naciones. Para los adoradores del dios Sol, los escribas de Jerusalén tomaron el himno a Atón o el himno al dios Sol compuesto por Akenatón y lo adaptaron para ser cantado a Yahvé. El himno a Atón en su nueva versión es el Salmo número 104. Voy a leer por lo menos los dos primeros versículos que dice: Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí el dios egipcio Atón, en su propio himno, fue suplantado por el dios edomita Yahvé, quien aparece ocupando el lugar de la deidad solar. Además de este salmo, el culto al dios Atón enseñaba que había un solo dios, Atón,
y que Akenatón y Nefertiti eran sus hijos, una versión anticipada del dogma de la Santísima Trinidad. Las cualidades del Dios Atón son misericordioso, todopoderoso, Dios único, guía de la humanidad a través de sus hijos. Con todos estos atributos de Atón, los sacerdotes de Jerusalén enriquecieron la personalidad de Yahvé, el Dios de la guerra y de las armas. Así Yahvé, como una deidad solar, demostró su poder con el maná en la leyenda hebrea. Éxodo 16:21 dice, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El Dios Sol Yahvé garantizó comida fresca a su pueblo diariamente. Incluso fue generoso y derrochador con el maná, que arrojaba del cielo mucho más de lo que necesitaba para consumirse en el día. Por esa provisión abundante del Dios Yahvé, sobraba mucho maná esparcido por el suelo, y no había voluntarios para juntar la basura. Entonces, el mismo Dios solar Yahvé derretía e inutilizaba el alimento celestial, porque había prohibido que se almacenara. Sin embargo, una porción del maná, el Dios solar la hizo indestructible y ordenó que se guardara dentro del arca del pacto o de la alianza para las generaciones venideras. Éxodo 16:33 dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Pero como es solo una leyenda sacerdotal, creada con el objetivo de manipular al pueblo supersticioso, idólatra y politeísta, se tuvo que adicionar otro relato también legendario. Y esto está en 1 Samuel 6:19 que dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 70 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Con este cuento sacerdotal, cualquier curioso que quisiera comprobar lo que había dentro del arca, se quedaba con las ganas. Porque el arca no contenía ni las tablas de la ley, ni la vara de Aarón, ni el desabrido maná, sino que era un baúl con las imágenes de varios dioses, según afirma el conocido arqueólogo israelí Israel Finkelstein. Sin embargo, la fuerza del mito del Arca de la Alianza y de su contenido llegó hasta el siglo II de nuestra era y es citado por el autor de la Epístola a los Hebreos. Hebreos 9, 3 y 4 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muy bien, otra leyenda sobre Yahvé, demostrando su poder como una deidad solar, tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, que dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Así como Moisés y Josué nunca existieron, lo que aquí se relata tampoco sucedió, pero fue creado con el fin de registrar que el Dios Yahvé, en una época temprana, antes de ser el Dios Sol, ya había demostrado su dominio sobre el astro rey en una batalla legendaria. Otro registro similar está en la afirmación del patriarca Job, otro personaje literario de la Biblia hebrea, quien testifica del poder de Yahvé sobre los astros. Job 9:7 dice, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. El mensaje es claro y se dirige a los adoradores del sol, sea Mitra o Atón, para significar que el Dios Yahvé
tiene el control absoluto e indiscutible sobre ellos. El príncipe de los profetas también escribió, enalteciendo el poder de Yahvé sobre el sol. Isaías 38, 7 y 8 dice: y esto te será señal de parte de Yahvé, que Yahvé hará lo que ha dicho. He aquí yo hago retroceder 10 gradas la sombra del sol que ha descendido en la gradería de Acaz. Y el sol volvió atrás 10 gradas sobre las cuales ya había descendido. Gracias a la ciencia, hoy sabemos que no existe forma desde el planeta Tierra de modificar la velocidad de ningún astro, por más pequeño que sea y por más cercano que esté. Así que por ahora, el fenómeno astronómico relatado por Isaías ocurre solo en la película de Superman, gracias a la magia del cine. Finalmente, en el último libro de la Biblia cristiana, el autor, un judío helenista, incorpora al final de su obra al dios Sol Yahvé, alumbrando la utópica ciudad celestial. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La creencia del escritor es que el Jesús glorificado es el Mesías de Yahvé, y por tanto le concede al Jesús divinizado un papel iluminador en la comunidad imaginaria. Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. En la mente del autor, ambas deidades operan como una linterna a pila, donde la pila es Yahvé y el foco es el Jesús divinizado. Muy bien, hemos comprobado que el Dios Yahvé incorporó las cualidades del Dios Sol, tanto de Mitra como de Atón, y así se convirtió en el Dios de la alianza, el Dios misericordioso, Dios todopoderoso, Dios único, Dios de la amistad, declarando a Abraham como su amigo, y Dios que guía a toda la humanidad a través de sus hijos, es decir, una luz para las naciones. Concluyo esta exposición con la observación efectuada por el escritor francés Jean de la Bruyère. A veces cuesta mucho más eliminar un solo defecto que adquirir 100 virtudes. Reitero, a veces cuesta mucho más eliminar un solo defecto que adquirir 100 virtudes. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.